Bienvenidos a la clase número 8 de Reprográmate. En este caso vamos a hablar un poco del modelado. Este módulo va a ser un poco, esta clase va a ser un poco flexible porque la idea es que hablemos un poco acerca del modelado. ¿Qué es el modelado? La PNL nace del modelado, ¿sí? Cuando Richard Bandler y John Grinder empezaron a identificar los patrones de comportamiento que tenían Virginia Satir, Fritz Perls, Milton Erickson. Ellos lo que empezaron a hacer es a imitar lo que hacían estos genios, estos cracks en lo que es terapia, y poco a poco implementarlos ellos. Lo que nos dice el modelado prácticamente es que no es que hay personas que no sean capaces de lograr objetivos, no hay personas que no sean capaces de tener salud, no es que no haya personas que no puedan concretar sus objetivos, ser abundantes, hacer empresas y demás. No es que las personas no podamos hacer eso. Lo que nos dice el modelado es que hay personas que no usan estrategias correctas para llevar esos objetivos. Y cuando hablamos de estrategias, hablamos de procesos mentales, pensamientos, emociones. Entonces, el modelado que nos trae ver puntualmente, verificar, chequear qué es lo que está haciendo la persona, nuestro líder, un referente para tener resultados. ¿Okay? Es lo mismo que hizo Tony Robbins con Jim Rohn. ¿Sí? Cuando Tony Robbins, creo que es para mí la eminencia en lo que es el desarrollo personal de toda la historia, creo, Tony Robbins comenzó a trabajar con Jim Rohn de vendedor. Esto lo tuvo muy cerca de Jim Rohn y poco a poco fue modelando cómo hablaba, las actitudes que tenía, cómo hacía, qué no hacía y demás. Lo mismo que hizo Richard Bandler y Grinder, los terapeutas exitosos de esa época. El modelado nos abre la puerta y nos dice que no es que no sos capaz, que no tienes los recursos, sino que no estás usando las estrategias adecuadas para lograr tus objetivos. Entonces lo que te invito es primero que nada, a observar a las personas que sí tienen resultados. A ese objetivo que querés lograr vos, estoy seguro que hay personas que ya lo tienen. Entonces, empezar a observar sus comportamientos, sus hábitos, qué piensan, cómo hablan, cómo meditan, qué hacen, qué no hacen. ¿Por qué? Porque hay algo en esas personas, tienen un proceso mental diferente al tuyo o al mío, que los lleva a tener ese resultado. El modelado que nos dice, si imitamos los comportamientos, actitudes, programaciones mentales de esas personas, vamos a tener resultados similares. Entonces, este módulo puntualmente lo que te voy a invitar es a que busques 3, 2, un referente en cualquier área de tu vida que tiene resultados y lo empieces a observar. Cómo habla, cómo se comunica, cómo piensa, cómo es ese proceso mental, cómo ve el mundo puntualmente, cómo observa el mundo, cómo lo interpreta. ¿Por qué? Porque es esa observación, esos pensamientos, esa manera de ver las cosas lo que le permite tener los resultados que tiene. Es muy distinta a lo que tenemos nosotros y si vos imitas eso y te sale bien y lo haces bien, o sea, y te acercás a él, obviamente acercarte a los referentes, acercarte, relacionarte con ellos, obviamente te va a dar mucho más información que simplemente leer un libro. Pero esto no quiere decir que no lo puedas modelar. Por ejemplo, si vos querés acercarte a Tony Robbins, querés modelar a Tony Robbins, vos podés tranquilamente leer sus libros, escuchar sus podcasts, ver cómo se comunica, ver cómo habla, ver cómo piensa y tener esas distinciones lo que te va a permitir a vos es empezar a pensar como él, a compartirte como él, a hablar como él, a tener la misma energía, la misma frecuencia, los mismos comportamientos y eso no te va a garantizar los resultados, pero te aseguro que vas a tener muchas más herramientas para en pro de tus objetivos. Entonces, te doy una tarea, busca 3, 2 referentes en cualquier área de tu vida que te gustaría lograr resultados similares, que lo empieces a investigar, que los empieces a leer, que empieces a descifrar cómo piensa, cómo observa, cómo ve, cómo interpreta el mundo y poco a poco ir tomando esos pensamientos, esa forma del mundo, integrándolos a vos. Según la PNL, según Tony Robbins, es la manera más rápida de tener resultados. Modelar a las personas que ya tienen resultados es lo que te va a acercar a tus resultados mucho más rápido. Porque obviamente la rueda ya está inventada y vos podés usarla. Esto ha sido todo por este módulo, así que nos vemos en el próximo módulo.